No, en un programa anterior, Álvaro hablaba del semanario Universidad y de la importancia de la información que se había venido en ese volumen extraordinario de principios de esta semana, donde no todo está agotado. Sí, Están empezando con información. A escarbar la mona. 48 páginas de semanario y 46 o 45 de información, pero está empezando y no vienen todos los nombres. Yo creo que ahorita viene la lista de los nombres involucrados en el trasiego, porque es mover dólares de Costa Rica a Panamá y después volverlos a traer. A veces los trasladan a otras islas y a otros bancos. Sí, hay una isleta en el finalmente Caribe. Traerlos otra vez a Costa Rica. Entonces dan una vuelta rarísima, donde interesante sería ver si en esa vuelta incrementa el capital. Porque cuando uno mueve plata, teóricamente va pagando peaje. Claro. Más bien debería uno rebajarse, ¿va? Por el movimiento de plata, pero de pronto el capital puede incrementarse. Depende del horario. Depende, eso me lo Esa parte no la sé yo. cuando estudiabas finanzas. Por ejemplo, en tal país es una hora X, el cambio está a tal, vos lo pasás, gana ahí y después te lo volvés a traer y ya ganaste. Sí, el horario es importantísimo, yo no sabía eso. Pero eso en términos de eso, pero más bien del pago de la transacción. Ajá. Porque si yo hago una transacción, ahí me cobran. Claro, Me cobran algo. Sí, claro. Pero entonces en esa parte uno tiende a perder. Pero si el capital de pronto se aumenta, porque en esos offshore, en esos distritos financieros que hay, de pronto hay una llegada de dineros adicionales, ¿verdad? Que es lo que podría estarse sujeto a procesos de investigación. Y después lo absurdo entre comillas, es que alguien tenga que mover plata a Panamá para reinvertirla en Costa Rica. ¿Por qué no la reinvierte directamente? Ese es el punto. ¿Y eso cuánto va a afectar? Ahora sí, porque lo que está ahora en evidencia es la parte empresarial, la parte de negocio, la parte comercial, pero ¿cuánto va a salpicar esto el mundo político? Porque ya hay ahí algunas personas que han sido ministros o exviceministros o lo que sea, que están en ese proceso de mover esas platas o de crear sociedades que participan de eso. Pero ¿cuánto más? Y esto cuánto tendrá de repercusión a la campaña que viene, que es importante, pues ya están lanzados los fuegos electorales, indudablemente. Pero aparte del aspecto financiero, económico, hay un gran problema de tipo jurídico, ¿no? Que definitivamente, por razones X, no se acepta una prueba que viene de tal lado, emitida por un juez, por una sentencia. No la aceptan porque le falta no sé qué. Para mí, perdóneme si estoy hilando muy delgado, hay algo raro Pero no es solo el problema de la prueba, es el problema de la Fiscalía Nacional. Sí. Porque si la Fiscalía Nacional no presenta bien un caso y no presenta bien las pruebas, provoca también que los juzgados tengan que declarar, ¿cómo se dice?, inocencias, ¿verdad? Por el camino que sea. Y yo no sé, yo creo que la inocencia la declaran con gran facilidad y provocan la impunidad. El caso de ese asesinato de ese muchacho, lo de las tortugas, los huevos, eso fue una barbaridad. Que lo habían arrastrado solo 50 metros, que decían que 100. Por amor de Dios, ese tipo de, sabiendo de memoria que sí lo habían matado, porque las norteamericanas que habían sido violadas también declararon, no le recibieron la declaración, porque eran norteamericanas. En fin, pero eso es el culpa de la Fiscalía, entonces uno pareciera que la Fiscalía está involucrada o comprometida en evitar que se llegue a sanciones. La verdad que no sabe uno. En un caso como ese de Jairo Mora, bueno, que al final fueron condenados, uno puede decir que la Fiscalía pudo cometer errores de esa índole. Yo no, como decía un alajuelense ahí que conozco, yo no absuelvo ni revuelvo. Pero entonces, el problema es cuando se da cuenta uno de que en otros casos que involucran a personajes poderosos, como te conoce, poderosos, la Fiscalía es omisa. Evidentemente. Es decir, por ejemplo, hubo
un famoso, por ahí algún famoso, una operación de ¿cómo se llama? Cuando la policía se lleva para la casa, para confiscación de documentos. Sí, que fueron a parar una bodega y nunca se hizo nada con ellos. Entonces, y los revólveres que se robaron, aquel montón, nunca se investigó nada. Y ahí bueno, pero entonces ahí uno puede decir que las fiscalías también no son nidos de golondrinas, ¿verdad? Porque de ahí, los fiscales son políticamente nombrados, eso en Costa Rica al menos es evidente, ¿verdad? Entonces, y a propósito, nosotros estamos hablando y hablaste de en otros países los fiscales se usan para perseguir, como en Venezuela, pero aquí se usan para proteger. Bueno, es los derechos humanos. Sí, claro. Es que hay humanos más derechos que otros. Sí. Qué lejos está el concepto de justicia de los mecanismos legales. Puchica, ¿Cómo desbordan ciertos organismos a las propias instituciones de poderes públicos, entre ellos el Poder Judicial? Decía don Pepe en claro. un discurso, nunca se me olvida la frase, la justicia es el único pararrayos efectivo contra la violencia. Es exacto, pero la justicia, ¿qué forma tiene? Tiene forma humana, tiene forma de perro, tiene forma de gato. Por lo menos en este país no es ni ciega, con ni esa muda, venda, ni muda, ni sorda, ese es el ni problema. manca. Avispada. Ni manca. No, ese es el Aplica problema. la justicia contra algunos y no la aplica contra otros. Así es. Bueno, ahora esta historia de que el semanario Universidad, digamos, saca aquí los papeles de los Panama Papers, como le dicen, los documentos de Panamá, ha oscurecido otra cosa de índole bastante seria que ha aparecido en la red en estos días. Yo no sé si, que es sobre un escandalito que involucra al Poder Judicial, a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál? El de las gaceras. El de las galleras. Caseras, con Z. Caseras, sí. Ay, ¿qué queda las galleras? No, debería ser con C, ¿verdad? Caseras con C, claro. Pez, pecera, gaceras con C. Con C. Pero... Pecera, casera. La verdad es que como que tuvieron suerte porque vino este otro, ¿verdad? No es con C, es carudo. Bueno, Es que gas es en inglés, gas es con Z en inglés, no, Sí, en claro. español. un escándalo mata otro escándalo. Esa es la norma. Sí. Un escandalote mata Exactamente. un escandalito, sí. Y esto va a poner en evidencia, me parece a mí, el escándalo que ha hecho, no el escándalo, la denuncia que ha hecho el semanario Universidad va a poner en evidencia al Poder Legislativo en la discusión del proyecto de ley de conocer accionistas en Costa Rica. Claro. Porque se pone, digamos, con fuerza de ley, digámoslo así, la necesidad de conocer verdaderamente el entramado del movimiento de capitales en el país, y un conocimiento del registro de accionistas podría ayudar a contribuir en algunos casos en este tipo de situaciones a investigar situaciones que podrían ser también irregulares, porque pueden ser que haya situaciones absolutamente regulares, pero si son irregulares permitiría conocer mejor. Había en la época, en los 90s, principios de los 90s, un exministro de Economía o de Hacienda de Canadá, apellido Tobin, hizo una propuesta para que se creara algo que le llamaban el Tobin Tax. Tobin Tax. Tobin Tax, así se llamó, y era como muy corriente que se hablara de eso, y después se olvidaron del asunto. Consistía en que la propuesta era que por medio de las Naciones Unidas se estableciera universalmente un impuesto a las transferencias interfronterizas. Un impuesto. Y luego... Eso se debía llamar ahorita, ¿cómo se llama? El candidato demócrata está planteando exactamente Sanders. eso. Exactamente, ¿cómo se llama? Sanders Tax. Sanders. Yo recuerdo Bernie Sanders. que un candidato a la presidencia de este país que resultó ganador, por alguna razón
me oyó hablar del asunto y me pidió que le diera información. Entonces yo me ocupé de buscar, había mucha y en lugar de estar trabajando se podía conseguir más, y entonces se la proporcioné, pero nunca, no sé si por lo menos la entendió, porque claro, cuando se llega a la presidencia la gente está muy ocupada. Entonces, pero claro, y desde Costa Rica, ¿quién iba a poder proponer? A nadie le convenía, a nadie de los que de veras tienen poder en el mundo le convenía eso, ahora lo estamos viendo, ¿verdad? Pero hay una pregunta que me hago. Yo recibo por algunas actividades que se supone que las hago con el cerebro, pero no estoy seguro, pero que algunos ingresos adicionales, entonces yo tengo que suministrar un recibo sellado de tributación directa, y de ahí sale que yo tenga que pagar trimestralmente incluso un impuesto adelantado, pequeño, porque la verdad es que las cosas que yo hago no tienen tanto valor como patear bola o algo así, pero el asunto está en que, bueno, yo declaro, cada septiembre cojo el pedazo de las copias del talonario y se las mando o se las llevo al contador, quien llena todas las cosas y yo firmo la declaración. El asunto es que por ahí aparecen explicaciones de personas que dicen que tienen esas cuentas en Panamá porque han recibido emolumentos por asesorías y otras cosas. Pero entonces yo me pregunto, ¿y habrán pagado impuestos? Porque algunas de esas personas están metidas en política, con aspiraciones. Sí, claro. Oye, yo quisiera que me lo dijeran para saber si voto por ellas. O si mandan la plata a Panamá. O sea, que me gire. Bueno, para evitar pagarle 1,000 pesos a la tributación trimestrales. Pero en mis tiempos de rector, que ya nadie se acuerda por dicha, descubrimos una cosa. Había una universidad privada que cobraba la matrícula en Panamá y nunca entendimos por qué, pero sí, se pagaba en Panamá, es decir, se hacía la transacción aquí, pero era pagable en Panamá. Se pagaba en Panamá, entonces yo me pregunto si sigue haciendo lo mismo. Sí, si detrás de eso había una... Y ahí no pagar impuestos, claro. No, yo no estoy seguro, de acuerdo, yo no absuelvo ni revuelvo. No, pero es que no se trata de eso. ¿Qué propósito tiene una cuestión de eso? ¿Simplemente de divertirse? Pues no. Todo acto del ser humano tiene algo por detrás. Una intención. Una justificación, que puede ser honesta o puede ser deshonesta. De fiesta. Claro, y ahí sí. No, esa es una cuestión que nunca... O contribuir a las finanzas de Panamá. Claro, además los panameños merecen ayuda. Viven peor que nosotros. Sí, claro. Entonces hay que ayudarles. Tiene la ventaja de que ese pago se va en el barco y sale del otro lado. Atraviesa los océanos. Pero ese distrito financiero que se ha creado en Panamá, ¿no fue el que quiso crear aquí Don Pepe claro, en el 70? se lo claro. rechazaron. Ese, claro. Bueno, yo no sé si era el mismo. Pero era parecido. La idea era igual. Es que aquí pasan cosas muy raras. Es decir, bueno, el distrito financiero total que lo hicieron en Panamá y les ha dejado muchísima plata, pero bueno. Es que don Pepe está loco. También quiere hacer ese ferrocarril del Atlántico hasta Coajiniquil. Lo hubieran cerrado en el 94. Sí, así es. Bueno, por dicha no lo hizo, nos hubiera costado mucha plata hacerlo para que lo cerraran. Me acuerdo una vez que había una empresa, había un tal Agilias que era el representante del millonario ese griego que se casó con la... Onassis, sí. Que vino a negociar un oleoducto porque salía más barato para pasar del Pacífico al Atlántico o del Atlántico al Pacífico los combustibles, el petróleo. Bueno, resulta que yo tenía una sociedad con don Guillermo Castro Echeverría
y teníamos varias cosas. Y el otro era Guido Fernández, más bien de publicidad y cosas de esas. Nos visita, me llama Guido, que nos visitó a Gilias para preguntarnos si nosotros nos queríamos hacer cargo del manejo de eso. Era pura relaciones públicas, ¿verdad? Lo analizamos, ¿no? Muy interesante y tal y cual, y empezamos, digo yo. Enseguida se despertaron los verdes, la Chinita, Chemapuy y todos, que qué barbaridad, que eso iba a destruir el ambiente costarricense. Era en la pura frontera, porque mataba a las iguanas y mataba a los pajaritos y mataba, total que se fue para el carajo. Gilias se fue a Panamá y lo hicieron exactamente. Aquí está el borde, aquí lo hicieron en el borde panameño, ahí está. Y Panamá es la que se gana esa plata. Esas cosas que son cegueras. Pero ustedes no trasladaron la sociedad a Panamá. No. Ah, bueno. Yo preguntar eso, no sabía. Liquidamos con la Gilias y nada más. Y él como ahora está de moda trasladar las sociedades. No, hombre, ojalá, digo yo, hubiéramos tenido participación en el negocio. No, absurdo. Por una semanita el himno de Costa Rica debería ser aquella canción haitiana que decía Panamá me tombe, Panamá me tombe. Se me cayó el Panamá, quiere decir eso. Panamá me tombe. No, pero raro, así aquí el espíritu de rechazo de todo, sin analizar, sin ver de qué se trata, no. Al portas. Pero algunos tienen el espíritu de abrazo de todo, no solo de rechazo. Ah, sí, claro. Sí, es pero que entonces eso sí pasan desapercibidos. Ahí sí no hay verdes, ni rojos, ni morados. No, la observación que... Ni hay abrazos al estilo de Abel Pacheco. Ajá. Tampoco. Si yo fuera alajuelense, te haría una observación. Ajá. Imagínate lo que pasaría si la gente no se metiera a oponerse a ciertas cosas. ¿Cómo? Digo yo. Sí, claro. Sí. No, yo estoy de acuerdo. Si la gente friega tanto y pasa lo que pasa, entonces, ¿cómo sería si no se fregara? Sí, claro. De acuerdo, pero lo que estoy pensando de veras en voz alta es, por lo menos, si yo me voy a oponer a una cosa porque la he analizado y me parece incorrecta y no me parece... Pues lo expongo y digo, pues por esto. Lo que pasa es que... Pero al portas y sin argumentos. No, porque se mueren las iguanas. Bueno, eso decía el grupo que quería, que estaba a favor del proyecto de Cruzitas. Se oponen porque son los ignorantes que no saben lo que están diciendo. Hey. No, yo no sé. Pero eso lo decían. Sí, eso lo decían. Es muy difícil imaginar, porque además a mucha gente que sabe algo de ciertas cosas nadie les hace caso, ¿verdad? Esa es otra cuestión. A mí lo que me cuesta pensar a veces es por qué hay disposición para que empresas extranjeras exploten recursos nuestros naturales que producen una millonada que pagarían una granjería al país. ¿Por qué el país no asume eso como una tarea nacional? Eso es comunismo, acordate. ¿Cómo eso? Bueno, no importa. Que eso lo asuman como una tarea nacional y que eso se justifique entonces nacionalmente con los resultados positivos que eso tiene. Pero si van a dejar nada más el 10% para que se lleguen al 90%, provoca, digamos, mucha El sobrino de Óscar Arias, que publica todos los días un artículo sobre los recursos naturales que tiene Costa Rica en el subsuelo, se refiere ahora al gas, ¿no? Pues dice eso. Él no está diciendo que sean empresas extranjeras. ¿Por qué no se hace esto? Y a mí me llama la atención. No, porque se mueren las iguanas y los pajaritos si sacas el gas. Sí, nosotros todos los recursos del subsuelo no los podemos tocar. No se pueden tocar. ¿Por qué? Porque los ecologistas se oponen. Bueno, ganan. Pero si usted se fija, por ejemplo, la catástrofe que ocurrió en Brasil, y si hubieran dicho algo
Yo en eso soy... ¿Cuál catástrofe ocurrió? ¿Cuál? ¿La que pasó hace poco? La estafa, los robos. No. ¿Cuál? La catástrofe minera de Brasil, monstruosa, que ocurrió hace poquito. Ya, sí. Fue monstruosa. Una empresa. Sí, pero por eso, si vas a dar concesiones, es otra cosa, tienes que exigir. En Ecuador está en lo mismo. Pero, perdón, todavía yo quisiera ver si efectivamente aquí en Costa Rica todo es tan angelical que se trata de que lo que está proponiendo es que el Estado explote. No sé. Porque ahí yo veo a un montón de gente denostando al ICE, cuando el ICE está haciendo, como por ejemplo, lo que acaba de incorporar una planta hidroeléctrica. Maravillosa. Bueno, entonces, pero el ICE... Y acaba de hacer el túnel de agua ahí también. Es una monstruosidad porque es el Cartago. El túnel no, de kilómetros 600 metros. No, eso es una barbaridad. Ahora, Pero como vos decís que es comunismo, entonces cantemos Avanti Popolo, a la riscosa, bandera rosa, triunfará. Bueno, ustedes acaban de complacer a don Víctor. Pérez, que me dijo que si yo era capaz de cantar Bandera Rosa, lo hicieron ustedes, la acabamos de cantar. Claro. Pero ahorraron. No sé si en buen italiano, que don Víctor nos puede corregir, pero de todas maneras. Yo estaba oyéndolo en ruso para aprenderme en ruso y cantar en ruso, pero ya ustedes lo hicieron. Bella chao, chao, que es una canción que está en ese... En el liceo nos enseñaban esa y Llovinetza, que es lindísima la Llovinetza. Era un poco, más bien esa de Bella Chao era algo así como El ruso no quiere guerrear, que fue una canción de los años 60. Sí. Entonces, que era un poco la política de paz que impulsaba la URSS. Entonces impulsaron canciones de ese tipo. No, pero este fue aquel famoso italiano, el que prohijó la canción esa y la cantaba él mismo. ¿Cómo se llamaba? El famoso jefe comunista italiano. Palmiro Togliatti. Se llamaba, ¿cómo era que se llamaba Palmiro Togliatti? El nombre de él es muy vacilón porque es español. No me acuerdo. Ya, sí. Pero ese era un equipo de comunistas. Entre Sí, claro. Giorgio Napolitano, que después llegó a ser presidente de Italia. Muchos años, hace recientemente. Pues el partido, ¿Napolitano? Sí. El Partido Comunista Italiano era más fuerte que el de la Unión Soviética. Enorme. Llegó a tener un 48% de votantes en una época. No se llama un primer ministro italiano reciente, Alema, si no me equivoco, era miembro del Partido Comunista. Sí.